Estéreo 91, una buena costumbre en la radio. Estéreo 91, una buena costumbre en la radio. Estéreo 91. Bien, pues estamos en Sao Salud, por supuesto. Mire, la verdad es que estamos, va a estar muy bien el programa como todo, pero los que hacemos, pero ¿por qué razón? Porque tenemos un especialista realmente que quisiéramos que estuviera más veces con nosotros. Yo sé que después de estas oportunidades que vamos a tener de platicar con el doctor Gustavo Ruiz, él es especialista en oncología médica, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco, terapia endocrina, y todo esto lo vamos a platicar con él, aparte de que nos va a orientar y que pues es el, mire, aquí exactamente en lo que está en su tarjeta, abordaje integral del paciente con cáncer. Y pues doctor, te agradecemos que estés con nosotros, que nos des nuestro tiempo, y sobre todo los radioescuchas, que lo vamos a capitalizar y les vamos a estar preparando para que usted, si tiene alguna situación de con usted o con algún familiar, sepa que le vamos a dar números telefónicos para que usted tenga contacto con el doctor, directamente con el doctor Gustavo Ruiz. Mi doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Toño, agradecido de estar nuevamente con ustedes en su programa. Efectivamente, pues estamos aquí para poder resolver las dudas que puedan surgir en torno a esta enfermedad que tanto afecta a nuestra sociedad, y pues aquí estamos. Mira, o sea, la verdad, donde imagino, digo, decir cáncer, decir problema oncológico, simplemente la palabra, no sé, creo que la hemos un poco más asimilado socialmente, pero la verdad es que es difícil, yo creo, ¿verdad? Como quiera, a pesar de todo lo que puedo uno saber que ha avanzado la medicina, es una palabra de miedo, ¿no? Claro. Sí, la palabra cáncer por sí mismo es una palabra que atemoriza a cualquiera, ¿verdad? Es una enfermedad con la que a ninguno nos gustaría lidiar, y desde luego que no nos gustaría que una persona cercana a nosotros tuviera que pasar. Sin embargo, pues es una enfermedad muy frecuente y cada vez pues sabemos más de ella, ¿verdad? Cada vez tenemos más diagnósticos y afortunadamente en etapas más tempranas para muchas enfermedades, no así para todas. Y pues la importancia radica en la frecuencia y la mortalidad tan alta que puede llegar a tener. Hasta 10 millones de personas mueren al año por este diagnóstico. ¿Qué tanto hemos avanzado en ciencia en esta enfermedad? Que yo creo que todavía sigue en proceso de actualización y nuevas medicaciones, nuevos tratamientos, nuevos sistemas paliativos, en fin. Pero ¿qué tanto hemos, no sé, poniendo fechas, 10 años, 5 años, y ahorita dónde nos encontramos? Ahorita, bien, de manera general podríamos decir que el cáncer, cuando es localizado, siempre la alternativa quirúrgica suele ser la mejor herramienta terapéutica. La radioterapia suele ser una alternativa a la cirugía cuando un tumor está en un lugar que es complicado operar. Puede ser el cerebro, puede ser un tumor facial de cabeza y cuello, ¿verdad? Donde una cirugía puede comprometer la funcionalidad del paciente, ¿verdad? Y es un tema que también hay que cuidar mucho. No así para otros tumores como pueden ser mama o colon. Ahora, la quimioterapia, o más bien, la oncología médica, que es la rama a la que yo me dedico, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la oncología es una rama muy amplia que se compone de 3 áreas en específico: la cirugía oncológica, la radiooncología o radioterapia, y la oncología médica. La oncología médica es el área de la oncología que se vale de uso de medicamentos, sean de forma intravenosa, sean de forma oral, para tratar el cáncer. El tratamiento del cáncer es complejo, y desde el punto de vista de la oncología médica tenemos que tomar en cuenta que el cáncer no es una sola enfermedad, sino que son muchísimas enfermedades, y por lo tanto son biológicamente distintas. Y los tratamientos que se usan para cada una de ellas son diferentes también. Los contextos, los escenarios clínicos pueden variar de acuerdo a la etapa. Te pongo un ejemplo. En cáncer de mama, simplemente en cáncer de mama, existen más de 30 subtipos diferentes, y cada uno requiere un abordaje, un cierto expertise para poder
ser tratado, ¿verdad? Ok. Entonces, en cuanto a la pregunta, y retomando la pregunta de qué tanto ha evolucionado la ciencia médica, inicialmente el tratamiento con terapias citotóxicas fue un ensayo y error, fue un experimento, ¿verdad? El primero médico que empezó a experimentar con estas terapias fue en el ramo de la hematología, Ok. que es una ciencia hermana de la oncología médica, ¿verdad? Que fue el doctor Sidney Farber, Ok. en Estados Unidos, quien empezó a utilizar las primeras terapias citotóxicas para tratamientos de algunas leucemias, con muy poco éxito y siendo criticado duramente por colegas médicos de su época, porque él era patólogo, él era anatomopatólogo, pero no podía creer que no hubiera un médico que le tratara de hacer frente a estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, se fueron experimentando con diferentes terapias, ¿verdad? Y se ha ido escalando en realidad mucho, ha tenido un crecimiento exponencial. Hasta el año 2000 podríamos decir que las terapias que usábamos eran quimioterapias y terapias hormonales, diferentes tipos de quimioterapias, porque en realidad actúan diferentes. Es como los antibióticos, ¿verdad? Sabemos que hay una gran variedad de antibióticos, así hay una gran variedad de quimioterapias que actúan de forma distinta, ¿verdad? O sea, como algo muy específico para cada tratamiento puede Claro. funcionar. Y ya del año 2000 al 2010 hubo una evolución en el área de la biología molecular. Ok. Se empezaron a encontrar, pudiéramos decir, botones, ¿verdad? Que no sabíamos exactamente cómo accionarlos o cómo apagarlos, interruptores que en realidad pues no pasaban ahora sí que del papel, ¿verdad? A la práctica. Y del 2010 a la fecha, pues ha habido un boom, una evolución muy importante, un crecimiento en el conocimiento de cómo todos estos marcadores pueden ser pues potencialmente accionables, ¿verdad? Para poder detener el crecimiento del cáncer. Y en algunas ocasiones incluso como lo es para un tipo de terapia específica que se llama inmunoterapia, que compone a su vez un gran número de medicamentos, podemos llegar a hablar de curación. Y es una palabra con la que los oncólogos todavía no nos sentimos muy cómodos y somos muy renuentes. Incluso en los congresos médicos entre colegas no nos gusta decir esa palabra. Pero en realidad hay pacientes curados con etapas avanzadas, etapas metastásicas, ¿verdad? Etapas 4 que conocemos, ¿verdad? Que hace 10 años no pudiéramos ni imaginar que fuera posible curar a estos pacientes, ¿verdad? ¿Y eso es a razón de qué? ¿La medicación? Sí, desde luego. Las terapias nuevas en oncología, ¿verdad? Tienen un talón de Aquiles. Bueno, hay varios aspectos que se pueden comentar. Número uno, pues la investigación oncológica es la más amplia. Es la rama de la farmacooncología. Es la industria que más millones de dólares mueve a nivel mundial. Sabemos que hay muchos intereses de por medio, pero desde luego también muchas de estas terapias han logrado cambiar la calidad de vida de muchos pacientes y han empujado el conocimiento a los límites en los que ahorita estamos, ¿verdad? Y en realidad hay muchas terapias nuevas que vienen. Yo auguro cambios muy importantes, buenos, ¿verdad? Dentro de no más de 5 años para diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Y es algo de lo que me gustaría hablar más adelante. Claro. Pero, bueno, tratando de regresar a la pregunta, ¿verdad? Todo esto de la oncología, todos estos tratamientos, tienen que ser aprobados de forma individual. Y para poder demostrar que son efectivos para un tipo de cáncer, para una enfermedad, en realidad tienen que pasar muchos años porque hay que demostrar que en realidad impactan la supervivencia. Y eso solamente se logra con el factor tiempo. 5 años, 10 años para que las terapias puedan ser aprobadas y demuestren que son efectivas. Hay un tema también en oncología que para tratar de acelerar este proceso de aprobación de diferentes fármacos, sobre todo en Estados Unidos, se ha buscado, sobre todo para pacientes que tienen enfermedad avanzada, decir, bueno, yo no quiero saber en este momento cuánto es el tiempo que va a estar un paciente, digamos, con vida, ¿verdad? Sino cuánto tiempo va a estar en control con este medicamento. Y eso ha llevado un poco, acelerado
la aprobación de múltiples medicamentos. Y yo creo que ese es el punto principal por el cual en esta última década han surgido muchas terapias nuevas. Okay. Sin embargo, pues no todo es perfecto, no todo es color de rosa. Ha habido algunos medicamentos que se han aprobado, pudiéramos decir prematuramente, y que al cabo de 5 años pues no han demostrado impactar en la supervivencia y se llega a revocar su aprobación. Okay. Otro tema importante también desde luego es el costo, ¿verdad? La toxicidad financiera, tanto para el paciente como para los propios sistemas de salud, porque son terapias en realidad muy caras, y todo esto pues se debe en buena medida a que llevar un ensayo clínico es en realidad pues muy costoso para una farmacéutica, ¿verdad? Probablemente en 5 o 10 años haya muchos de estos medicamentos que vayan a perder su patente original. Okay. Y ya vayan a ser muchísimo más accesibles para la población en general. Y esto pues nos va a llevar definitivamente a un mejor control de la enfermedad, a más pacientes curados, a mejor tolerancia, menos toxicidad financiera, ¿verdad? Más accesibilidad, ¿verdad? Para los pacientes. Fíjate que eso es muy interesante y qué bueno, porque este programa también es un programa no de consulta. Es un programa de orientación y de educación. O sea, porque a veces no conocemos y si no sabemos de la realidad esa que existe sobre un problema ¿qué tan común? Y tú nos dirás ahorita, por decir algo, ¿está regionalizado los tipos de cáncer? Por ejemplo, no es lo mismo, no sé, México que Estados Unidos, sabemos y mencionamos, pero claro, no estamos en la frontera, es claro, brincar un puentecito y realmente es una misma ciudad con ciertas características muy comunes, pero qué diferencia hay entre otros puntos. Y vamos a decir que si el cáncer está, focalizado según la región, claro, o en qué consiste, o los europeos con otras condiciones. Sé que los chinos, por ejemplo, y de repente los orientales también tienen otra situación claro, diferente. ¿Cómo sería la situación para nosotros y cómo la has percibido tú, ¿no? Claro. Pues podríamos decir de manera general que en México los tumores siguen un patrón bastante regular en cuanto a su orden en frecuencia, ¿verdad? Okay. En incidencia. Pero sí existe cierta tendencia, por ejemplo, en nuestra región, la región norte, sobre todo en los tumores de tubo digestivo. Okay. Tumores de colon, tumores de recto, tumores de esófago, tumores gástricos son bastante comunes en nuestra región. Y hay tumores que van a ser prácticamente comunes en todo México. El cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer de tiroides tiene una cierta frecuencia, una cierta relevancia, esencialmente en mujeres, ¿verdad? Okay. Que es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora, la situación en cuanto a los diagnósticos tempranos tienen que ver con el conocimiento y la generalización de algo que se llama screening o diagnóstico temprano, ¿verdad? Hay algunos tumores que podemos diagnosticar de forma temprana. Pueden ser colon, puede ser cáncer de cervicuterino, pueden ser cáncer de mama, puede ser el cáncer de pulmón para pacientes que tienen condiciones de riesgo y para quienes se sigue cierto protocolo, ¿verdad? Y hay algunos tumores, por ejemplo, que son en realidad no tan frecuentes y para los cuales no existe un método de screening. Por ejemplo, en nuestra población yo veo mucho paciente con cáncer de tubo digestivo superior, cáncer de esófago, cáncer gástrico, y en realidad no existe como tal una estrategia preventiva de realizar a cierta edad una endoscopia superior para poder establecer un diagnóstico temprano. Pero sí existe en lugares como Asia, ¿verdad? Donde la frecuencia es muy, muy alta y tiene que ver con diferentes factores como los étnicos, propios factores genéticos, la alimentación, ¿verdad? Que es un tema cultural también, ¿verdad? El picante que tiene, pues obviamente también una relación con esto que hemos comentado de la frecuencia en nuestra población, ¿verdad? Y hay enfermedades también, por ejemplo, a las cuales están muy ligadas, como son la hipertensión, la diabetes. Okay. No sabemos todavía en la medida en la que está en realidad ligada toda este síndrome metabólico, pero mucho tiene que ver con nuestra alimentación y cómo la alimentación cambia la proporción de las bacterias que viven en nuestro colon. Okay. Las bacterias, la microbiota intestinal, es un factor muy determinante para nuestra salud en general, ¿verdad? Y es algo de lo que todavía no sabemos lo suficiente. Incluso hay ensayos clínicos en oncología
que están usando el uso de probióticos, diferentes tipos de probióticos, e incluso algo que es bien hasta controversial en el ámbito médico y que viene en auge, es algo que se llama trasplante fecal. ¿Sí? Porque se ha visto... He visto por ahí algunos documentos y algunos reportajes y cosas así. Exacto. Hay pacientes en los cuales se han, por ejemplo, ya me estoy brincando un poquito al área de tratamiento, pero quiero agarrar hilo a esto que estoy comentando, ¿verdad? Lo que pasa, de lo que está ocurriendo en la vigencia. Exacto. Hay pacientes que pueden tener una cierta proporción de bacterias, ¿verdad? Diferente a la de otro paciente. Está recibiendo la misma terapéutica médica, pero el paciente que tiene más bacterias buenas, digamos, responde mejor. Okay. Y bueno, se ha hecho ese experimento de, bueno, vamos a hacer ese trasplante, ¿verdad? Trasplante fecal. Y curiosamente, ¿verdad? Llega a haber un éxito más parecido al del paciente que tenía esa proporción de bacterias benéficas, ¿verdad? Entonces, y todo eso se regula a través de la alimentación y nuestros hábitos, ¿verdad? ¿Qué tal? No, hombre, de lo que uno aprende. Y es increíble, pues, doctor Gustavo Ruiz, él es especialista en oncología médica, está platicando. No, pues estamos hablando y quedamos de acuerdo que vamos a tener que tener otro espacio para seguir tratando todo lo que son tratamientos. A lo mejor lo podremos ver aparte, ¿no? Seguimos. Aquí lo importante es precisamente que sea todo previsto, todo, o sea, el tener la oportunidad de conocer anticipadamente, por lo menos en algunos casos se puede, de saber, decir, oye, a lo mejor sí, hay perfiles que pueden prestarse para decir, yo tengo más probabilidad de tener una situación de cáncer, de algún tumor cancerígeno. Claro, pues ahí hablaríamos esencialmente de los cánceres hereditarios, ¿verdad? Okay. En los que tenemos un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Que son de un poquito más amplia presencia en la población, pues es el cáncer de colon, por ejemplo. Okay. Hay cáncer de colon hereditable o heredado que tiene relación con la presencia de pólipos, ¿verdad? Que son lesiones que surgen en la mucosa del colon en este caso, y hay algunas variedades de cáncer que no están ligados a este tipo de pólipos, ¿verdad? Y aquí el factor clave es determinar la frecuencia y la incidencia ahora sí que en la genealogía, ¿verdad? Uh-huh. Si tengo por ejemplo, dos familiares que son de línea directa, que han tenido cáncer de colon antes de los 40 años, uh-huh, es altamente probable que yo tenga una probabilidad, valga la redundancia, ¿verdad?, elevada de tener cáncer de colon, uh-huh, y habría que hacer incluso, además de un chequeo rutinario por un gastroenterólogo, ¿verdad?, una visita al oncólogo y por qué no al genetista, ¿verdad?, para determinar qué personas dentro de la familia pudieran estar en un riesgo. Bien, mira, doctor, si te parece, vamos a un corte, no nos tratamos nada, y te digo para que la gente se vaya preparando con lápiz, papel, decimos nosotros, ¿verdad?, para que apunte el número telefónico donde te ubican, donde te pueden consultar, y sobre todo esa situación de lo que estás platicando ahorita, de la vinculación, de cómo se van apoyando ustedes con otros especialistas, claro, y sobre todo de la genética, porque, digo, eso es muy importante, el saber si uno tiene una posibilidad, pues cuidarse más, ¿verdad? Claro. Sobre todo porque da sorpresas. Las enfermedades brotan cuando menos te imaginas, ¿verdad? Entonces, si te parece bien, doctor, el doctor Gustavo Ruiz, estamos platicando con él, regresamos. Bien, continuando, por supuesto, en Sábado Salud, y estamos con el doctor Gustavo Ruiz, especialista en oncología médica, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología. A ver, doctor, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo tenemos la oportunidad, si alguien tiene un problema, una situación, una duda, simplemente a lo mejor quiera platicar contigo para conocer sobre esto, ¿verdad? Alguien que ya estado en tratamiento, alguien que necesita, alguien que a lo mejor quiere estar con mayor certeza. Y yo siempre digo que el que pregunta no se equivoca. Así es que, ¿cómo localizamos al doctor Gustavo? Me pueden localizar en un hospital de especialidades. Okay. Me encuentro en el consultorio 302. Okay. Y el número para localizarme o comunicarse conmigo es el 867-281-8904. Ok. Otra vez vamos a ver, 867-281-8904. Ok, ahorita lo vamos a repetir. Imagino que estoy viendo aquí que también estás en Facebook. Sí, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram. Ahí pueden también seguirme, ¿verdad? Y se pueden también poner en comunicación, ¿verdad? Es finalmente otro medio de comunicación que tenemos. Claro. También ahí, pues esta oportunidad a los amigos de la región y de ambos Laredos, sepan que aquí está el doctor Gustavo Ruiz, especialista en oncología médica, y la verdad, pues hemos tenido contacto con él y sabemos de su
gran preparación y actualización, y sobre todo es el abordaje integral del paciente con cáncer. Pero estábamos platicando y ahorita seguiremos, no se mortifique, reiterando el número telefónico y cómo localizarlo. Y si no, ya sabe que nuestra línea telefónica es el 715-1111, en cualquier momento le podemos dar toda la información correspondiente de nuestros invitados. Doctor, esto de lo que hablabas de la cuestión hereditaria y sobre todo, es muy común. No es tan común, en realidad corresponde a menos del 5 o 10% de los tumores en general. Y ahorita, retomando ese tema, qué bueno que volvimos a tomarlo. Un ejemplo, a lo mejor que nos puede ayudar más a tenerlo claro, ¿verdad? Es el de Angelina Jolie. Fue un tema muy sonado, ¿verdad? Que Angelina Jolie, pues, es una actriz conocida por todos, yo creo, ¿verdad? Ella se hizo una cirugía de mama bilateral y se hizo una cirugía en la que se retiró los ovarios. Y eso es porque ella descubrió que tenía un gen que se llama BRCA o BRCA. Ese gen es un gen de susceptibilidad para cáncer de mama y ovario. Y también cierta susceptibilidad a cáncer de páncreas, pero ese fue el motivo por el cual Angelina Jolie decidió llevar o someterse a estas cirugías que finalmente fueron profilácticas o preventivas, ¿verdad? Y ese podría ser un punto importante de comentar con el paciente, ¿verdad? Toda paciente menor de 30 años con diagnóstico de cáncer de mama, pues idealmente debería hacerse esta prueba genética, ¿verdad? Para determinar si existe o no este gen de susceptibilidad a estas dos variedades de cáncer en especial. Y seguramente si lo tienen positivo, habrá que hacer esta misma prueba, digamos, en hermanas, ¿verdad? Esencialmente, porque en ellas probablemente esa prueba pueda salvarles la vida, ¿verdad? De que si la hermana padeció cáncer, ¿verdad? Independientemente de la etapa, bueno, hermana, realízate esta prueba y bueno, si tienes esta mutación, tienes un riesgo alto, ¿verdad? De tener cáncer de mama, cáncer de ovario y puede ser llevada a una cirugía preventiva o profiláctica, ¿verdad? Claro, hay que tomar en cuenta muchos aspectos. La edad de la paciente, los deseos de ser madre, por ejemplo, si han sido cumplidos o no, son temas muy importantes a la hora de tomar una decisión como esta, ¿verdad? Y es lo que hace en realidad bonita también esta disciplina, porque te tienes que valer de muchos aspectos para la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, no es ser radical, sino más bien dicho, propositivo y ver las alternativas. Ahora, en la cuestión, hombres o mujeres, ¿quién padece más de este problema? ¿O por igual? ¿O no hay una razón? A lo mejor ha sido más, alguien decía que las mujeres, pero porque se hacen pruebas constante y permanentemente desde hace ya tiempo y que por lo tanto por eso los números se han enfocado hacia ellos. Pero aquí hay tantos hombres que murieron y cuenta se dieron probablemente, ¿no? Sí, hablando de números, pues el cáncer de mama es el cáncer más frecuente a nivel mundial, ¿verdad? Hay estadísticas que colocan el cáncer de pulmón por encima, ¿verdad? Esta tendencia afortunadamente se ha ido revirtiendo porque hay un poco más de concientización sobre que el hábito tabáquico es pues prácticamente el factor más importante y determinante en el 95% de los cánceres de pulmón, ¿verdad? Entonces, solo hablando de cáncer de mama, pues me inclinaría a pensar que en las mujeres es considerablemente más frecuente que en hombres, ¿verdad? Y cáncer de mama en específico porque el factor de riesgo más importante para cáncer de mama es ser mujer. Más del 99.9% de los cánceres de mama se van a presentar en mujeres, por sobre los varones. Sí, porque déjame decirte que a mí me ha tocado en un determinado dar a conocer que ha habido hombres que han tenido un problema de cáncer de mama. O sea, poco, muy mínimo. Inclusive se vuelve tan especial que apareció un caso, ¿verdad? Y se vuelve muy noticiosamente hablando, ¿no? Sí. Pero sí lo hay, entonces. Claro, sí lo hay. De estas mismas proporciones, por ejemplo, el cáncer de tiroides es 9 veces más común en mujeres que en hombres, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de colon tiene una proporción muy similar. El cáncer de riñón, por ejemplo, que no es tan frecuente, es marcadamente más frecuente en hombres que en mujeres. Mira. Y así, hay tumores que tienen cierta tendencia a ser mayores de acuerdo a género, a edades también, ¿verdad? La edad también es un tema importante. Por ejemplo, el cáncer de testículo es el cáncer más común en varones desde los 20 a los 30 años. Pero no está ni cerca de ser el cáncer más frecuente en varones. Solamente en ese grupo de edad. Afortunadamente es un cáncer pues altamente curable, ¿verdad? Vamos a decir que diagnosticado en tiempo
hay una gran probabilidad de resolver el problema. Específicamente el cáncer de testículo. En general. Sí. Sí, podríamos decir que la mayoría de los tumores detectados a tiempo, en etapas 1 o etapas 2, pueden ser llevados a cirugía o pueden recibir un tratamiento de radiación en casos particulares, como lo hemos comentado, ¿verdad? Y con una tentativa pues curativa muy alta, ¿verdad? Los pacientes, hay 4 etapas del cáncer, ¿verdad? Los pacientes con etapas 3 generalmente son pacientes que tienen un riesgo más alto o de recaídas cuando han sido operados o que por las mismas condiciones no son factibles de operar de un inicio. Y es en esos pacientes en los que muchas veces tenemos que colaborar los oncólogos médicos con los cirujanos, ¿verdad? Para poder proveer tratamientos que reduzcan el tamaño del tumor y los vuelvan operables. Y ya finalmente en etapa 4, ¿verdad? O etapas avanzadas, es un terreno pues más puramente de dominio del oncólogo médico, ¿verdad? Y es aquí donde, como he comentado, nos valemos de uso de múltiples terapias, ¿verdad? Para poder atacar el cáncer, ¿verdad? De diferentes maneras. Por ahí del año 2000 surge un modelo por un doctor Alaman, las características determinantes del cáncer, que eran inicialmente 4. Por ahí del año 2010 ese número dobló, subió a 8. Y ahorita en realidad se han ido agregando nuevas características que pueden hablarnos sobre las múltiples facetas que tiene el cáncer, ¿verdad? La evasión de la respuesta inmune, la capacidad de replicarse indefinidamente, que son tumores que se proveen de vasos sanguíneos, ¿verdad? Son angiogénicos, ¿verdad? Para su crecimiento, ¿verdad? Que liberan sustancias, citocinas y que son virtualmente inmortales, ¿verdad? Entre muchas otras características que le dan múltiples facetas al cáncer y lo hacen tan difícil de tratar, ¿verdad? En realidad. A ver, yo tengo tiempo de conocer y hemos tenido pues una experiencia. Me he fijado cómo tratas a tus pacientes. Tienes facilidad mucho en el aspecto, y más cuando está el paciente contigo, lo he visto, de explicar, de detallar, y empieza uno, pues uno entra a la puerta esa y yo me imagino, como todos, ¿verdad? Van con un temor, me imagino el pánico, inclusive a ese grado, controlado, ¿verdad? Probablemente. Pero pregunta, ¿por qué escogiste esta especialidad? O sea, yo he visto, tratamos con muchos médicos, ¿verdad? Pero vemos como que cada quien va agarrando su perfil y como que se identifican, bueno, pero tienes esa... no es una especialidad, todas son difíciles, por decir algo, en el aspecto de resolver y atender y todo. Es una profesión muy pues de 100% humanista, ¿no? De tratar, ese elemento propio es el humano de ustedes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué escogiste tú esta especialidad de la oncología? ¿Qué fue lo que te llevó después de me imagino, ya después terminas tu proceso natural de ser médico o cirujano partero, ¿verdad? Que es el que... Claro. También, y luego, ¿oncología? Sí. ¿Por qué? Pues yo creo que fueron varios factores, ¿verdad? Determinantes. El número uno es que mis 2 abuelas lamentablemente fallecieron de cáncer de mama. Aunque yo era muy niño cuando fallecieron, pues yo no me explicaba cómo no recibieron un tratamiento médico, ¿verdad? O cómo había como una gran, pues debo decirlo, ¿verdad? Desconocimiento o ignorancia, en la misma familia, ¿verdad? Sobre cuál era el siguiente paso, cuál era el proceso y lamentablemente pues no recibieron, creo yo, probablemente, ¿verdad? El seguimiento adecuado, ¿verdad? Por el especialista adecuado. Y luego después, cuando yo estuve formándome como médico internista, me tocó ver mucho que el paciente oncológico era como el patito feo, ¿verdad? En el hospital. Por ejemplo, un médico internista ve un paciente que tiene algún trastorno cardíaco, renal o de algún otro tipo y le entra, ¿verdad? Y hace muy bien su labor en ese aspecto. Pero cuando era un paciente que padecía cáncer, pues nadie sabía qué hacer, ¿verdad? Y les hacían ahora sí que el feo, ¿verdad? A veces, no siempre, ¿verdad? O sencillamente existía un gran desconocimiento sobre cómo tratarlo. Por ignorancia, por falta de conocimiento más que ignorancia, ¿verdad? Sí. Conocimiento, ajá. Sí, y así me pasó con varias personas conocidas que tuvieron este proceso, ¿verdad?
uno de ellos maestro mío, ¿verdad? Y como que me quedaba esta espinita de, híjole, ¿qué es lo que, qué es lo que hay que hacer, verdad? Aparte me gustaba el área de la genética, de la biología molecular, me gustaba la clínica, como que sentí que de un momento a otro como que todo se integró, ¿verdad? Okay. Y me gustaba pues varias aristas de la misma especialidad, ¿verdad? Pues sí, porque hablan precisamente cuando dicen que van a la consulta y todo esto, cuando que salen con tranquilidad, que ven otro panorama, ¿no? Porque ¿qué tan importante es la cuestión mental, psicológica, anímica del paciente, claro, ¿verdad? Para un paciente que tiene diagnosticado una posibilidad de poder poco a poco encontrar la solución, haciendo equipo, ¿verdad? Obviamente, porque esto es de equipo. El paciente por una parte, pero también todo lo que está a su alrededor, inclusive la familia, ¿no? La cuestión del estado anímico es importante, la mental, claro, en tu especialidad. Sí, y es un tema muy importante y qué bueno que lo tocas. Hago un pequeño paréntesis. Es bien importante que el paciente que acude a oncología, ¿verdad? Al diagnóstico o con el oncólogo en general, ¿verdad? No sea privado por la familia, ¿verdad? De conocer acerca del diagnóstico. Pasa muchas veces en la consulta, ¿verdad? Que llegan los familiares y no quieren que sus padres, ¿verdad? O sus familiares sepan sobre la enfermedad, pero creo que el conocimiento empodera al paciente y nos da las herramientas para poder saber qué esperar de la enfermedad, ¿verdad? Y cómo tratarla y qué o cuáles son los procesos por los que puede atravesar, porque creo que el desconocimiento crea más temor y crea más incertidumbre y lejos de ser algo que ayude al paciente, puede entorpecerlo, ¿verdad? El tema aquí está en cómo decir las palabras, cuáles son las palabras correctas que debemos nosotros como médicos responsablemente comunicar a nuestros pacientes, ¿verdad? Y tener esa sensibilidad, ¿verdad? Porque en realidad cualquiera de nosotros puede pasar por un proceso de eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros está exentos. Y más específicamente sobre la pregunta, sí, yo no creo en realidad que sea algo malintencionado, ¿verdad? Sino que a veces pues existe cierta renuencia, ¿verdad? ¿La aceptación? A la aceptación. Y otro tema también importante y que lamentablemente muchas veces me ha tocado ver, a veces nos falta sensibilidad, ¿verdad? Y afectamos el estado anímico del paciente, y eso es algo bien importante porque en realidad los pacientes que son espirituales, que tienen fe, que tienen confianza, toleran mejor el tratamiento, y esto hasta por la ciencia está probado, ¿verdad? Y hay diferentes temas ahí que pueden ser de mucha utilidad, como el ejercicio físico, ¿verdad? Hasta donde sea posible al paciente, ¿verdad? El hecho de tener fe, ¿verdad? Que, bueno, habemos personas que podemos o no tener fe, ¿verdad? Pero ser espiritual, que es otro tema, ¿verdad? Y puede ayudar también bastante a sobrellevar los resultados de los tratamientos. Claro, está con expectativas razonables, ¿verdad? Pero sí hay un cambio muy diferente cuando el paciente es optimista, ¿verdad? Tenemos que reconocer que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres, porque ya ves que dicen que nosotros nos asustamos ahí nomás en pensar, y nos da pánico hasta ver una jeringa, y ahí ya uno se imagina, y olvídate, empieza la resistencia. Y las mujeres, no sé, pero tienen una cierta actitud de pujante, ¿no? ¿Son ejemplo para nosotros? Sí, claro. Y tiene mucho que ver también, yo me atrevo a entrar en este tema, ¿verdad? De que tiene mucho que ver con la educación que se nos da en casa, ¿verdad? Okay. Nos dicen que como hombres debemos ser fuertes, que debemos aguantarnos, que no debemos llorar. Y todo esto hace que suprimamos un poco más, quizás, ¿verdad? Nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque en realidad, pues, todos sentimos, ¿verdad? Lo mismo, cada quien lo interpreta de diferente manera, desde luego. Y la mujer tiene mucha más apertura social, ¿verdad? Decir, bueno, ok, sí estoy pasando por esto, pero se apoyan de la hermana, se apoyan de los familiares, se dejan querer. Y todo este estrés, toda esta tensión, pues se disipa un poquito más, ¿verdad? Y el hombre a veces es un poquito más cerrado, ¿verdad? Más aislado,
Más que todo, sí, más aislado, más cerrado. Oye, se abrazan ellas, ¿verdad? Se Sí, unen, claro. Sí, se hacen fuertes. Sí, hay Oye, que reconocerlo. doctor Gustavo Ruiz, los niños. Es otro punto, yo creo, que hemos visto. Vemos campañas para apoyarlos, organismos, instituciones hospitalarias muy fuertes, enfocados hacia ellos. ¿Cómo está esta situación con ellos, con el cáncer? Ok, el tema específicamente del cáncer infantil, pues no es un área que yo vea o a la que yo enfoque mi conocimiento, Uh-huh. pero definitivamente es un tema social muy importante, ¿verdad? Y por el cual todos debemos estar unidos, ¿verdad? Porque ¿cómo le explicas a un niño, ¿verdad? Cómo debe sobrellevar una enfermedad? A veces, pues ahora sí que su mente no tiene la madurez para poder afrontar, para poder interpretar, ¿verdad? Uh-huh. Y debe ser un proceso muy difícil de llevar seguramente por padres, ¿verdad? Por familiares, definitivamente. Los tumores más frecuentes pues son leucemias, son algunos tumores renales, tumores del tejido conectivo o sarcomas, que son en realidad poco frecuentes en el adulto, son bastante frecuentes en niños, ¿verdad? Y los esquemas que suelen usarse para estas enfermedades pues suelen ser bastante agresivos. Uh-huh. Hay varias enfermedades, las leucemias, sin entrar en detalles, ¿verdad? Uh-huh. Para los cuales existe una gran tasa de éxito en niños y no es tan exitoso el tratamiento en adultos. Digo, afortunadamente para los niños, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, cuando llegan a afectar estas enfermedades a los niños, pues definitivamente hay que hacer todo por ellos, ¿verdad? Claro, hay que todo enfocarnos sobre eso. Ahora, a ver, si nos tuvieras que dar, tú como especialista en oncología, algunos consejos de orientación, de prevención, decir, miren, estos serían los tips, ¿verdad?, que yo les recomiendo. Háganse estudios de esto, háganse este tiempo. Vamos, ¿cuál sería más o menos, el aspecto de poder decir, ahorita te voy a hacer una pregunta aparte, que la traigo aquí, ¿cuáles serían estos posibles panoramas de que, miren, ustedes pueden prever si hacen esto? O sea, o pueden llegar a tener anticipadamente conocimiento natural por las circunstancias de la edad, el tiempo. ¿Cuáles serían los tips que nos puedes dar? Claro, pues el número uno sería definitivamente la alimentación, ¿verdad? Pues es el combustible que le estamos poniendo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente va a determinar pues nuestra longevidad, las enfermedades que podamos llegar a padecer, ¿verdad? Necesitamos consumir suficiente frutas, verduras, ¿verdad? Que tienen una gran cantidad de oligoelementos, vitaminas, minerales, ¿verdad? Así como tratar de evitar enlatados, porque casi la mitad de los enlatados tienen componentes en su interior que son derivados de plástico, ¿verdad? Que van a liberar en cierta medida sustancias que pues son dañinas en realidad, ¿verdad? Pueden detonar. Claro, pueden detonarlo, ¿verdad? O sea, en realidad es la constancia de este estímulo lo que lo vuelve importante, ¿verdad? El consumo de carne roja, por ejemplo, que es algo pues muy arraigado aquí el norte. En el norte, ¿verdad? Y así de drástico como que 90 gramos de carne a la semana, o sea que es nada, ¿verdad? Ya es un factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer, en especial cáncer de colon. Y en realidad muchos de nosotros, y me incluyo, consumimos considerablemente más de esta cantidad. Consumir carne blanca, pollo, pescado, no está arraigado a este hecho, ¿verdad? Y en general, bueno, una buena hidratación, el ejercicio físico, mantener un peso óptimo, ¿verdad? Es lo que pudiéramos decir que está más probado, que nos puede ayudar a prevenir el cáncer. No tomar o no beber demasiado, no fumar, eso es lo que principalmente hay que hacer, ¿verdad? A ver, un tema, la obesidad, ¿es punto de consideración?
Sí, sí, la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer, ¿verdad? Ok. Te voy a poner un ejemplo. Un cáncer que es muy poco frecuente en general en la población es el hepatocarcinoma. Es un cáncer propio del hígado. Ok. Y ese cáncer está muy relacionado con la cirrosis. Y a su vez la cirrosis está muy relacionado con hígado graso. Ok. Y el hígado graso a su vez muy relacionado con la obesidad. Ok. Entonces, el detonante para llegar a este grado, ¿verdad? De hígado graso, cirrosis y después hepatocarcinoma es la obesidad, precisamente. Ujú. Se piensa que en el 2050 Ok. el hepatocarcinoma, el cáncer de hígado, va a ser el cáncer más frecuente a nivel mundial si sigue y no se revierte esta tendencia que existe en la población. Y para variar, es uno de los cánceres más agresivos que hay y para los cuales tenemos poco conocimiento de biología molecular, poco entendimiento y no hay muchas terapias que puedan ayudarnos, ¿verdad? Cuando está localizado, en ocasiones se pueden llevar a resecciones o pueden los pacientes ser susceptibles a un trasplante hepático, pero no es un tema sencillo, el tema de los trasplantes, ¿verdad? Ujú. Porque sabemos que No, no están disponibles para la la cultura gran tampoco mayoría. la tenemos No todavía. existe la cultura ni la infraestructura suficiente Ujú. para hacerlo de forma continua. Y a final de cuentas es un órgano extraño el que estás introduciendo, ¿verdad? Claro. Y puedes pues cambiar una enfermedad por otra, ¿verdad? Porque en realidad alguien que ha recibido un trasplante tiene que tomar inmunosupresores y es susceptible a infecciones por hongos, bacterias y a rechazo por el mismo órgano, ¿verdad? Incluso. Ahora sí la pregunta. Sí. A ver. ¿Tenemos que tener cáncer para poder ir con el especialista oncólogo? O sea, si uno dice, oye, no, yo quiero ir con el especialista nada más para que me dé una receta y me diga qué estudio me tengo que hacer una vez al año, así como de repente vamos con el urólogo, vamos con el ginecólogo, vamos, ustedes ya pueden estar en ese nivel de decir, pues mi paciente, no porque esté enfermo, sino porque simplemente está en periodos de edad, porque sabemos la herencia, pues abuela, tíos, alguna cosa por ahí, qué sé yo. Entonces decidir, tocar la puerta, ir con el doctor y decirle, oye doctor, pues mira, estoy en enero, como siempre, hoy es mi cumpleaños, y entonces yo siempre me hago unos chequeos y quiero pues hacerme un chequeo contigo, por no sé qué me dices con respecto a qué tengo que hacer, nomás para estar como que seguramente va a salir limpiecito sin ningún problema, pero Claro. ¿cómo ves? Y entonces, o hay que esperarse al tener ya la situación diagnosticada para llegar con ustedes. Digo, pregunta, Sí. ¿verdad? Sí, en general, en mi caso particular, ha sido poco frecuente que los pacientes recurran para este tema, pero sí he tenido algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, pues trato de establecer o aclarar, ¿verdad?, de acuerdo a su edad, de acuerdo Claro. a su género y de acuerdo a sus antecedentes, ¿verdad? Porque es importante interrogarlos, ¿verdad? Claro. Abuelo, abuela, de rama materna, paterna, papá, mamá, tíos. Y entonces establecer cuál es el panorama y cuál es el seguimiento que debería tener para prevenir en específico algún tipo de cáncer, ¿verdad? Si es un varón, por ejemplo, joven, sano, sin ningún antecedente, pues yo le podría decir, mira, sabes que a partir de los 40 años tienes que empezar a hacerte un antígeno prostático, Ok. ¿verdad? Para darle seguimiento al tema del cáncer de próstata, ¿verdad? Que en realidad es poco frecuente en ese rango de edades, ¿verdad? El cáncer de testículo, ¿verdad? Que es un tema, por ejemplo, un cáncer bastante frecuente en la población, ¿verdad? Pero sí la exploración seguramente debería apoyarse, ¿verdad? De exploración de la bolsa escrotal, testicular, Claro. ¿verdad? O algún ultrasonido. Como puede ser en pacientes con dudas, ¿verdad?, sobre el riesgo que tienen de un cáncer cervicuterino, un cáncer de mama, pues bueno, hacer estudios convenientes para las mujeres jóvenes antes de los 40 años, un ultrasonido, para las mujeres arriba de los 40 años, 39 en delante y hasta los 69, una mastografía puede ayudarnos a establecer un cierto seguimiento, Claro. una periodicidad. Y así, ¿verdad? Dependiendo en general en cada persona, cada individuo, cada grupo de riesgo, ¿verdad? Y antecedentes. Claro. Pues fíjate que realmente pues ha sido... A ver, ahora sí danos, tú cómo que te ubicamos. Yo sé que habrá quienes necesiten de una orientación más precisa, una consulta ya definitivamente. ¿Y cómo te localizamos?
Muy bien, Toño. Me pueden localizar en el Hospital de Especialidades, en el consultorio 302. Ok. El teléfono para comunicarse es el 867-281-8904. Ok. El horario de consulta es de lunes a viernes. Es un poquito modificado, ¿verdad? En la mañana, por la tarde, ¿verdad? Pero ahí estamos a la orden, ¿verdad? De quien necesite atención, orientación, o tratamiento como tal para esta enfermedad. Yo voy a permitirme decirte que eres muy profesional. Tenemos tiempo de conocer y sé tu labor, y además sé que estás muy involucrado, estás muy comprometido en la ciudad con esta especialidad. Y otra cuestión, he visto tu trato, seguimiento, creo que es muy bueno. Yo sé que profesionalmente tú no te atreverías a decirlo, pero yo sí, porque lo he visto y sabe la gente que pues el que pregunta no se equivoca. Entonces es mejor a veces ir, consultar, y como te dije, sé de buena fe y de buena lid de personas que dicen que buscaron un tratamiento en otras partes y todos llegaron a que no había necesidad de ir a hacerlo en otra parte, ni en Estados Unidos, me consta, y gente que conoce. Entonces qué bueno que estás acá, qué bueno que estás ayudando a la ciudad, y sobre todo que estás abierto a atender, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando de la región. Pues aquí está el doctor Gustavo Ruiz, por supuesto, para atender. Y bueno, pues lo mejor. Sabemos que sigues estudiando, que vas a seguir preparándote y que eso va a traer mucho beneficio para la ciudad. Queda pendiente tema. Yo creo que esto es increíble, porque estábamos tratando antes de ver tratamientos también, esto, para que la gente, porque es lo que a veces la gente donde nos da pánico. Claro. Y empezamos, ¿verdad? Y hay una gran alternativa, y además esto es como traje a la medida, ¿no? Claro que sí. Entonces, creo que ahí hay una temática que podemos tratar, y si te parece, lo daremos. Claro que sí, Toño. Encantado. Excelente. Muchas gracias. Pues que te vaya bien, que sabemos que vamos, y reiterenos otra vez teléfono y ubicación, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en el Hospital de Especialidades, consultorio 302, y el teléfono es el 867-281-8904. Excelente. Es el doctor Gustavo Ruiz, especialista en oncología médica, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, inmunoterapia, terapia blanco, terapia endocrina, que yo creo que estos son temas que debemos tratar, claro, ¿verdad? Porque pues suenan, imagino que son diferentes y todos tienen sus características, y creo que es un punto importante. ¿Es parte de tratamientos? Claro. ¿Hacemos compromiso? Sí, claro que sí. Doctor Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por haber estado en Stereo 91 en Sábado de Salud. Gracias. Que tengan un gran día todos. Gracias.